Bueno, buenas tardes a todos para los que se hayan conectado. Muchas gracias por participar de este webinar. Me presento muy rápidamente. Mi nombre es Fede Casabianca. Soy uno de los 8 organizadores de la CAS, conferencia de Agile Spain, que se va a estar celebrando en Alicante los días 13 y 14 de diciembre. Y en esta ocasión tenemos como invitado a nuestro webinar a Gustavo Razzetti. Hola Gustavo, muy buenas. Hola. Explico muy sencillamente cuál es el objetivo del webinar. Hemos lanzado esta iniciativa con la gente de la organización, sobre todo para dar a conocer a la gente que va a asistir a la conferencia un poco más de contexto sobre quién va a estar participando y sobre temas de interés que se pueden discutir o comentar dentro de lo que es el espacio de la conferencia los dos días. La idea es que justamente Gustavo se ofreció muy amablemente a compartir uno de los temas en los cuales él está interesado. Y bueno, y ha surgido la idea de Meet Your Neighbors, que es básicamente eso, entender de qué es lo que se puede hablar o cuáles son los temas de interés que Gustavo está dispuesto a compartir, y que cualquiera que se anime y que tenga, digamos, algún interés pueda comentarlo con él. Algunos temas logísticos antes de presentar a Gustavo. Para todos aquellos que quieran disponer de la grabación, estará disponible aproximadamente dentro de una semana, y podrán acceder a ella a través de la página web de la conferencia. Para introducir muy rápidamente a Gustavo, Gustavo es CEO y fundador de Liberationist Change Leadership. Es escritor de 2 libros, Straight for Change y Straight Your Mind, que, si no me equivoco, Gustavo, están disponibles en Amazon. Corrígeme si me equivoco. Sí. Gustavo actualmente es CEO y da, digamos, soporte y aconseja a todo tipo de ejecutivos, tanto de empresas de Fortune 500 como de startups. Es padre, vive actualmente en Chicago, está casado y tiene dos hijos. Así que un background bastante completo. Sin más, Gustavo, si quieres coger el control, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Ahí en España, yo estoy en Chicago, así que hay una diferencia horaria. Y lo que les voy a pedir disculpas, como yo normalmente acostumbro a presentar en inglés, espero no meter muchos términos en inglés durante la presentación, y los slides están en inglés, pero voy a hacer la presentación en español argentino, o una mezcla. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es el tema de Psychological Safety, y lo que es más importante no es Psychological Safety per se como tema, sino qué es lo que logra, y básicamente es la fundación, como decimos nosotros, para poder construir una cultura poderosa y fuerte, donde un equipo pueda innovar y poder co-crear. Entonces, voy a empezar con una primera anécdota, ahí está, que es básicamente una cosa que le pasó a Brian Robertson. Brian Robertson es el creador de Holacracy, un movimiento de self-organization. Él era un piloto y en algún momento le tocó hacer, como a todos, lo más interesante que le puede pasar en la vida, que es su primer vuelo solo, sin instructor, sin nada. Prendió todos los controles, hizo el chequeo y ¡pum!, se lanzó a volar. Todo andaba bien hasta que de repente, como ven ahí en la imagen en el tablero, una pequeña lucecita se prendió de la nada. Obviamente, como buen estudiante, empezó a repasar todos los procesos que le habían enseñado, todo el manual de cómo hacer su trabajo, y en ningún momento recordó que esa luz significara nada. Chequeó la altura, chequeó la velocidad, chequeó la presión, etcétera, etcétera, el combustible, obviamente, y todos los indicadores mostraban que estaba todo bien. Con lo cual dijo, es una luz pequeña, no pasa nada, y siguió volando. Al rato, de repente empezó a sentir un ruido cada vez más intenso, y dijo, wow, algo está fuera de control. Entonces decidió hacer un aterrizaje de emergencia en medio de la nada. Aterriza, y cuando los mecánicos, los ingenieros revisan el avión, le dicen que esa pequeña luz chiquitita era la luz de bajo voltaje, y que básicamente podría haber estrellado el avión.
Por suerte no le pasó nada, por suerte escribió su libro, fundó un movimiento muy interesante en todo lo que tiene que ver con el futuro del trabajo, pero la más importante historia es que esta luz es una metáfora perfecta de lo que pasa a nivel el mundo, lo que pasa a nivel las organizaciones, que muchas veces hay pequeños síntomas, pequeñas voces que nosotros desestimamos y no le prestamos atención hasta que ese pequeño problema que están indicando termina pasando y transformándose en algo más grave, pero ya es demasiado tarde. Y esto es básicamente el rol que juega el concepto de psychological safety. Nuestros trabajos están llenos de luces, de pequeñas luces que son indicadores de que algo posiblemente no está andando bien. Si no creamos la cultura adecuada para que la gente pueda hablar y pueda traer esto al frente, vamos a terminar estrellando nuestro avión o la compañía. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, les voy a contar un poquito sobre el concepto de psychological safety, de qué se trata, cuáles son los fundamentos, y vamos a ver algunos métodos de cómo poder implementar esto de menos a más a nivel organizacional. Y como dijo Fede, vamos a abordar un poco de tiempo para poder discutir y compartir preguntas que ustedes tengan. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuál consideran ustedes que es el principal motivo que makes or break a team? O sea, que puede hacer que un equipo sea sumamente exitoso o que puede destruir un equipo. Si quieren compartir ahí en el chat, a ver cuáles son algunas de las ideas o conceptos de vuelta, ¿no? O sea, ¿cuál es esa cosa que puede llegar a romper, a destruir o a hacer muy fuerte un equipo? Entonces tenemos maltrato, confianza, distinto tipo de desestimar la palabra de otros, no escuchar a los demás, falta de confianza. Todos estos son de una u otra manera, la violencia verbal, la ironía, son todos distintos comportamientos que básicamente lo que generan es emociones negativas, falta de confianza, falta de confianza básicamente entre la gente. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa. ¿Y cómo surgió este concepto de psychological safety? Google, hace unos años, inició un proyecto que tenía el código llamado Aristóteles, que básicamente querían descubrir la fórmula mágica, por así decirlo, de cómo construir un equipo perfecto. Entonces saben que esto es algo que todas las compañías, desde que existen, el trabajo se hace en equipos y todas las compañías quieren saber cuál es la clave de un equipo exitoso. Entonces, lo que sucedió básicamente empezaron a trabajar desde varias hipótesis. La más obvia, que es la que todos tendemos a pensar siempre, es decir, bueno, el mejor equipo es aquel que tiene los mejores jugadores, ¿no? Contratamos a los mejores profesionales de un área, los ponemos bajo un mismo techo y van a ganar. Obviamente, después de experimentar tanto con equipos propios como terceros, empiezan a ver que hay egos, hay falta de colaboración, hay un montón de comportamientos humanos que por ahí la mejor gente junta no produce el mejor equipo. Entonces Google siguió experimentando y trabajando otras hipótesis. ¿Qué pasa si mezclamos distintas personalidades? ¿Qué pasa si mezclamos gente con distintos backgrounds, con distintos skills? No todos ingenieros, gente que venga del ámbito artístico, del ámbito educativo y ver qué pasa. Eso empezó a mover un poco más la aguja que la primera hipótesis, pero no terminaba de solucionar la clave. ¿Qué pasa si mezclamos hombres, mujeres, gente de distintos sexos, gente con distintos etnias, que acá obviamente en Estados Unidos es muy importante el tema multicultural, gente de distintos backgrounds? ¿Qué pasa si generamos gente que en vez de generar tensión estén todos de acuerdo con el costo? Entonces, a partir de varias hipótesis, de varios experimentos, esto fue un proceso de por lo menos 2 años y donde terminó involucrando no solamente expertos de la propia compañía, sino también gente de otras instituciones, llegaron a la conclusión de que hay una cosa mucho más simple pero más poderosa que no es la composición del equipo, sino las reglas de juego con las cuales ese equipo operan que hacen que sean exitosos o no. Y ahí es donde llegamos entonces, of course, a psychological safety. Psychological safety es un tema muy interesante porque no es como el trust o la confianza, es una cosa mucho más poderosa.
es algo que el equipo provee para todos, y es como esa sensación de que hay una red. Si yo soy un equilibrista, voy a tener que saltar en un trapecio, voy a tener que caminar en una soga, voy a arriesgarme, pero si algo va mal, si me equivoco, espero que la gente, que mi equipo esté ahí para sostenerme. Entonces, psychological safety es como una creencia, es ese belief, esa creencia de que mi equipo o la cultura de mi compañía es segura para que yo pueda tomar riesgos interpersonales. Dicho en español más simple, si yo quiero expresar mi opinión, si quiero compartir algo, si quiero hacer una pregunta, cuestionar a mi jefe o a mis compañeros, o sea, estoy caminando por esa cuerda floja de tomar un riesgo delante de los demás, o hasta contar un chiste o tirar una idea que se me acaba de ocurrir, debo sentirme lo suficientemente seguro para ser yo mismo, para ser honesto, y no que alguien me va a criticar, se van a reír, me van a ignorar, no me van a escuchar, o peor, el principal miedo que tiene todo el mundo en el ámbito laboral, que es ser despedido, ¿no? O sea, digo algo fuera de lugar, no les gusta cómo pienso, mi jefe no le gusta que lo challenge, no le gustan mis ideas y ¡boom! Me quedo sin trabajo. Entonces, ese es básicamente el concepto de psychological safety. Es simple, pero es como el concepto vuelto a la metáfora de la red de seguridad, que yo puedo estar arriesgándome en ese cable a 20, 30, 40 metros de altura y si algo va mal, no me va a pasar nada. La profesora Amy Edmondson, que acaba de publicar ahora un nuevo libro, que es profesora de Harvard Business School, trabajó mucho con Google, y de hecho ella fue la primera que trabajó o definió este término de psychological safety, y lo que dice es que como seres humanos, no importa si somos el CEO de una compañía, el presidente de un país, una persona con mucha trayectoria profesional o lo que fuera, todos, de alguna manera, nuestro cerebro, nuestras neuronas, están programadas para que la opinión de los demás nos importe. Entonces, siempre, algunos mucho y otros de alguna manera, qué piensa la gente con la que hacemos negocios, qué piensan nuestros colaboradores, es muy importante. Por eso el concepto de psychological safety. Si yo veo que el que está al lado mío me está mirando raro o está mirando su teléfono en vez de prestar atención a mi pregunta o a mi idea, no va a pasar nada. O me voy a inhibir o me voy a filtrar. Entonces, este trabajo que hizo Google llevó a muchos otros proyectos que otras compañías también se pusieron, que es ¿por qué psychological safety es tan importante? Y básicamente es porque la gente, aunque parezca mentira, en este mundo de modernidad y de educación y sofisticación y tecnología, la gente tiene miedo de hablar. La gente tiene miedo de expresar sus opiniones y sobre todo en un ámbito laboral, donde hay intereses creados, donde hay plata, un sueldo de por medio. Entonces, el miedo se expresa de la siguiente manera, puedo expresar mis opiniones, me van a escuchar, van a respetar mis ideas, ¿no? Como decían ustedes en el chat, o sea, el desestimar la palabra, o sea, puede sonar tonto, pero la gente se siente como herida, se van a reír, van a criticarme, o, como decía antes, me pueden llegar a despedir de mi trabajo por la forma en que yo pienso. Hace un rato decía que psychological safety se parece al trust, se parece a la confianza, pero no es necesariamente exactamente lo mismo. O sea, el concepto de trust es más entre dos personas, es como un vínculo de uno a uno. O sea, yo confío en Federico, que organiza este webinar, y él confía en que yo no lo va a quedar mal delante de ustedes. Entonces, esa confianza es de uno a uno. Ahora, el concepto de psychological safety es como ese trust, pero colectivo. No es entre yo y cada individuo, sino es entre yo y todo mi equipo. Siento que mi equipo como un todo me apoya y me está proveyendo esa sensación de seguridad. Y eso es una cosa que es linda, porque no es que un jefe o el gerente de un equipo puede proveerlo. Todos los integrantes tienen que jugar con la misma regla. Si mi jefe me respeta, pero hay un par que están riendo cuando yo presento, o cuando hablo, o cuando expongo algo, entonces el equipo como todo no está proveyendo ese psychological safety hacia todos. Para entender un poco más, porque a veces hay gente que dice, esto suena así, nosotros hacemos eso en nuestra compañía. La realidad es que 70 y pico % en los Estados Unidos y Europa de la gente expresa
que está trabajando bajo gran estrés. Y el estrés no está solamente medido en términos de multitasking o tecnología o deadlines que son ridículos. El estrés tiene que ver con la presión que sienten de sus jefes, de sus coequippers, que no les permiten hacer el trabajo en paz sin tener que estar preocupándose por la opinión de los demás. Entonces, lo opuesto a psychological safety es el peligro, ¿no? Ese danger, que es como un círculo vicioso. Tengo miedo de cometer un error, tengo miedo de admitir a los demás que cometí un error. Entonces, ¿qué hago? Si algo va mal, buscamos a quién culpar. Empezamos ¿no? a decir, bueno, fue esta persona, fue el otro. De esa manera, lo que el equipo empieza a producir en este círculo vicioso es que la gente trata de pensar como un todo, el groupthink, para no ser criticado y para no decir algo fuera. Entonces, en vez de tener una riqueza de perspectivas, innovación, creatividad, el grupo se empieza a cerrar, empieza a bajar la vara y empieza a operar sobre todo este tema de que todos operamos, pensamos y actuamos de la misma manera, y sigue alimentando el miedo a hacer errores. O sea, tenemos una cultura más de perfeccionismo que una cultura de querer experimentar. Lo que Psychological Safety hace es transforma este círculo vicioso en no virtuoso. Nos genera este confort de que podemos hacer errores porque es parte de la experimentación. O sea, si queremos ser una empresa que innova, que se adapte en un mundo que está permanentemente cambiando, tenemos que probar cosas nuevas. Y la única forma de probar es equivocarse, que es como vamos a aprender. Entonces, al proveer esta sensación de seguridad, nos sentimos cómodos, no solo cometiendo errores, sino admitiéndolos, aprendiendo de ellos, y cada uno se siente más proclive a poder expresar sus ideas de manera abierta, lo cual conduce a un proceso donde es más innovador como grupo, pero también se toman mejores decisiones porque son más inclusivos los distintos puntos de vista. Voy a saltar esto un segundo por un tema de tiempo. Entonces, esto nos lleva, cuando decía antes, bueno, Psychological Safety es algo que un equipo o una cultura, una compañía provee, es algo colectivo, ¿no? Entonces, muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿qué entendemos por cultura? Cultura es una palabra a nivel organizacional que está muy de moda, todo el mundo habla de la cultura es clave, que la cultura se come a la estrategia, que hay que invertir mucho en la cultura porque es lo que la gente quiere. Pero muchas veces, al pensar en cultura, el gran error que las compañías cometen es pensar que la cultura es algo que uno puede manejar. La cultura como de una sociedad no está determinada por un presidente, por un gobierno, por una compañía, es todo lo que los individuos que viven en ese país hacen determina la cultura. Y en una organización eso es exactamente lo mismo. Una cultura no es un PowerPoint escrito por un CEO, sino es cómo se comportan la gente. Pero lo más importante de esto es, a nivel management, a nivel organizacional, qué comportamientos premiamos y qué comportamientos castigamos. Entonces, si yo digo que mi empresa valora la innovación, pero el momento que alguien comete un error, lo echamos, lo castigamos, lo ponemos ahí delante de todo el mundo como la persona que se equivocó, no estamos realmente promoviendo innovación. Entonces, si decimos que somos una cultura de transparencia y hay gente que está clavando cuchillazos por la espalda y el gerente no hace nada, entonces estamos de alguna manera premiando esos malos comportamientos. Entonces, al final del día, la cultura está determinada por lo que la gente hace, pero los gerentes y los líderes lo que pueden hacer es premiar y castigar aquellos comportamientos que se alinean o no con dónde quieren llevar a la compañía. Entonces, esto es muy importante porque, volviendo a la analogía de la luz que hablaba antes, ¿no? La luz, cada empleado es como un sensor. Todos los empleados de una compañía enorme son de esas pequeñas luces que a veces se encienden y nos están diciendo algo. Pero lamentablemente las compañías no prestan atención. Me imagino que habrán visto el iceberg de la ignorancia, esta es una de las millones de versiones que han habido en las últimas décadas, pero básicamente lo que muestra es que existe mucho más en una compañía de lo que los gerentes y los CEOs llegan a ver. Normalmente los altos ejecutivos ven un mínimo, no importa si es 2, 4, 6%, pero ven una parte de la punta del iceberg muy pequeña de los problemas que están afectando a su compañía. No solamente los problemas, sino también las oportunidades.
Por eso necesitamos escuchar a cada uno de nuestros empleados para que puedan hacernos más sensibles y aware, o sea, que podamos brindar atención a cosas que no nos estamos dando cuenta. Volviendo al punto, si no tenemos psychological safety, 96%, siguiendo estas estadísticas de los problemas, quedan escondidos. Entonces, ¿cómo podemos manejar una compañía cuando no estamos viendo la realidad que afecta a nuestro negocio? En ese sentido, no solamente es mantenernos informados, no es solamente escuchar distintas voces y esas luces que se prenden para indicar que algo puede estar yendo de manera peligrosa o complicándose, pero también es proveer un contexto para incluir distintos tipos de perspectivas y de pensamiento, que es lo que hace la riqueza de cualquier equipo, ¿no? Entonces, otra pregunta que mucha gente me hace cuando hacemos workshops o entrenamos equipos en esto de cómo desarrollar psychological safety en una compañía, hay mucha gente que dice, sí, pero pareciera que seguridad e innovación como que se oponen, ¿no? Es como decir, bueno, si mi gente está segura, entonces se van a poner cómodos y no se van a challengear. Seguro no es sinónimo de confortable, seguro es sinónimo de no me siento amenazado por mis pares, pero eso no significa que no me van a challengear. Cuando hablaba antes de seguridad, la seguridad que proveemos es que la gente pueda hacer preguntas, que puedan challengear a sus jefes, no que van a estar cómodos y todos tranquilos y nos queremos. O sea, y eso es algo muy importante porque la gente a veces confunde, no dice, la cultura es nos llevamos todos bien. No, no es llevarse bien, es respetarse para que cada uno pueda challengear al equipo y a los demás participantes. Y de alguna manera demostrando, este es alguno de los tantos estudios que hay, validando esto de que seguro no es simplemente, nos llevamos bien, hay varios beneficios concretos y medibles de cómo una cultura donde la gente se siente bien ayuda a transformarse en metrics que obviamente hablan de un high performing team. 76% de la gente que se siente seguro, de los equipos que se sienten seguros, están más engaged, o sea, los empleados se sienten mucho más comprometidos con el todo, aumenta la productividad y también aumenta las ganas de participar. Entonces, definitivamente, esto ¿no? Y quieren, obviamente, también quedarse. Todo el mundo habla de retention. Retention, o sea, la retención de empleados suena como que ponemos una puerta o una barrera para que no se vayan. Y lo que queremos es que la gente quiera irse. Esto en realidad es que estamos transmitiendo una cultura donde la gente quiere quedarse porque le gusta y se sienten cómodos, en el buen sentido. Entonces, como decía antes, expliqué un poquito los conceptos de qué se trata Psychological Safety. Vamos a hablar ahora entonces de cómo podemos crear esto, ¿no? Cómo hacemos para que las voces de lo que llamamos quiet people, ¿no? Las mujeres, las minorías, la gente tímida, hay un montón de gente que no se siente involucrado, ¿cómo creamos un contexto para que esas voces también puedan ser escuchadas? Y justamente, como Google, que son las primeras compañías en darle a Psychological Safety un rol muy importante, lo que se dieron cuenta que la habilidad de tomar riesgos y ser vulnerable en frente de sus pares es lo que transmite justamente la habilidad de poder ser exitoso en este contexto. Entonces, hay tres principios básicos. Tengo que simplificar. Les pregunta, bueno, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los principios para transmitir o para desarrollar Psychological Safety? Primero, el poder tomar turnos para hablar. Esto suena como muy básico y obvio, pero ¿qué pasa? Está demostrado a nivel mundial que los hombres, los ejecutivos hombres en un mismo equipo, tienden a hablar entre 3 y 5 veces más que sus pares mujeres. Entonces, no es porque las mujeres no tengan nada que decir, pero si no hacemos algo para que los hombres se callen y le cedan el micrófono a la mujer por un momento, la voz de la mujer no se va a escuchar. Lo mismo pasa con la gente que es más extrovertida o tiene un ego más grande versus aquellos que son más callados o necesitan tiempo para reflexionar. Hay gente que puede brainstormear en caliente, en vivo, y otros que necesitan tomarse su tiempo, anotar las cosas y después compartir. Entonces, este primer punto básicamente es, hay que estructurar las reuniones, los feedback, los brainstorms, las sesiones,
para que cada uno tenga un turno específico para poder hablar. Y no que hablen los que pueden y que el resto no me importa. Obviamente, cuando no me dan un lugar para hablar, me siento excluido. El segundo tiene que ver con la sensibilidad de poder leer lo que está pasando con mis compañeros. Si hay alguien que está faltando, o viene a las reuniones y se sienta en un rincón, o está chequeando el teléfono, está prestando atención, o está como que se separa del resto, bueno, algo está pasando, o esa persona tiene algún problema, o se siente que en algún momento algo que dijimos o algo que pasó en la dinámica grupal lo lastimó, y entonces no se quiere involucrar, o simplemente está mandando una señal de que esa persona está por renunciar y salir del equipo. Entonces, empezar a ver, bueno, no solamente prestar atención a lo que yo quiero decir, sino empezar a leer más qué le está pasando a cada una de estas personas con las que estoy haciendo. No qué les pasa en cuanto a sus ideas o sus planes o sus timings, pero también psicológicos, ¿no? Hablamos de su propia psique, qué le pasa a esa persona y cómo está. ¿Está participativa? ¿Está activa? ¿Está buscando pelea? ¿Está buscando contribuir? ¿Está alejado de la conversación? ¿Está interesada en la dinámica del grupo o está alejada? Y por último, como mencioné también antes, la vulnerabilidad, ¿no? Esta cosa que es muy... todo el mundo habla de vulnerabilidad en el ámbito laboral, de los líderes que tienen que ser más vulnerables, pero poca gente tiene esa habilidad de exponerse frente a los demás, sacar su humanidad y estar más dispuesto a experimentar. Entonces, ahora vamos a ver cómo estos tres principios se llevan a específicos métodos con los que ustedes pueden experimentar y pueden incorporar en alguna de sus compañías o con clientes si es que ustedes son consultores. Y los categoricé en tres tipos, y van a ver en cada uno, va a tener una estrellita de un color distinto. Amarillos son aquellos con los que pueden lograr una victoria inmediata, algo rápido, para empezar a traer beneficios aprovechar los beneficios de psychological safety. Naranja, aquellos que van a lograr que el equipo empiece a sentirse más excitado, más engaged. Y por último, los que son rojos son aquellas cosas más transformacionales que van a tener un impacto en largo plazo, pero obviamente son más complejos y requieren más riesgo, por lo cual siempre recomendamos que vayamos haciendo estos cambios progresivamente. El primer, dentro de los amarillos, es el concepto de, que seguramente algunos lo hayan escuchado, que es el concepto de mindset check-in o meeting check-in round. Es básicamente la oportunidad de, antes que empiece una reunión importante de un equipo, darle un espacio para que uno por uno puedan compartir qué es lo que está ocupando su cabeza. What's got your attention? ¿Dónde está tu atención? Y de vuelta, esto no es entender a la persona, sino por lo menos darle un espacio para que esa persona pueda compartir con nosotros dónde está parada, qué lo distrae, qué lo tiene excitado, qué lo tiene preocupado, pero por sobre todo, ese efecto es como vaciar la mochila, le permite a esa persona sacarse la preocupación y a nosotros entender qué es lo que esa persona está trayendo a la reunión. Dicho de otra manera, ¿cuántas veces ustedes han estado en una reunión donde alguien empieza a hacer comentarios negativos o salta por nada o lo que fuera? Y la gente se toma esto personal, pero en realidad por ahí esa persona tuvo una pelea con su mujer, con su marido, el equipo favorito perdió, no sabemos, hay algo que le está funcionando, ya sea a nivel personal o laboral, que filtra sus reacciones con el equipo. El ofrecer este meeting check-in nos permite entender qué le pasa a cada uno y darle a esa persona la oportunidad de poner sobre la mesa, mira, estoy con esto, estoy contento porque gané un premio, estoy preocupado porque me peleé con... Bueno, entonces uno puede leer eso y nos permite entonces, al sacar la distracción, que todo el equipo se pueda enfocar en el trabajo y en lo que quieren hacer justamente en esa reunión, en ese evento, en lo que fuera. Otra regla, y esto lo practica mucho Altation, que es una empresa de software development basada en Estados Unidos, pero ya a nivel global, que trabajan el No Interruption Rule. Como decía antes, básicamente es el no interrumpir a los demás, es darle a cada uno de los miembros, si hay que rescatar feedback de una propuesta, si hay que buscar insights, lo que fuera. Esta regla lo que hace es que todo el mundo tenga un turno específico para hablar. O sea, lo estructura, el feedback estructura la participación para asegurarse, primero, que todos tengan un espacio y una voz, y más importante, que no haya nadie que esté interrumpiendo o tomando el mando de la reunión y dejando que otros no puedan participar.
Además de tomar turnos, tiene que ver con escuchar activamente, y la clave en esto es que, por ejemplo, la gente que tiende a ser la que normalmente habla más, la que es más loud, que sean los últimos en hablar. Si uno es el jefe, el manager, el líder, lo que fuera, se recomienda que sea el último en hablar. Normalmente ocurre al revés, los jefes quieren ser los primeros en hablar, pero cuando tiran una idea o dicen qué piensan, están filtrando y todo el mundo va a tratar de acomodar sus ideas a lo del jefe. Entonces, si ustedes son jefe, aprendan a ser el último siempre que den feedback, aprendan el último en opinar para no estar filtrando o interrumpiendo su equipo. Otra cosa que es muy importante, otra forma de traer psychological safety, es el dar un espacio explícito para los errores. Como decíamos antes, en un mundo que todo cambia, tenemos que estar probando soluciones nuevas. Y para probar soluciones nuevas hay que correr riesgos, hay que experimentar, y obviamente cada vez que estamos probando algo vamos a hacer errores. Entonces, celebrar esto puede ser desde quién ha hecho algo distinto, dar un espacio para cuál es tu error más reciente, pero sobre todo celebrar qué estamos aprendiendo de este error, cuál es la lección, porque celebrar el error como diciendo, ah, qué cool, hicimos un error, no. El error es un medio para un fin que es aprender y mejorar, no repetir siempre el mismo error. Este es un ejemplo de la foto de una compañía de social media en Inglaterra, que crearon lo que llaman el Church of Fail, la iglesia del fracaso, porque empezó con un púlpito, y esa es la CEO, que fue la primera que lo puso en práctica una vez al mes, se juntaba y les contaba al equipo, mira, tomé esta decisión con un cliente, me equivoqué, no fue mal, perdimos plata, bla, bla. Y empezó a crear una cultura, que después los demás empleados también se sumaron, de una vez al mes todo el mundo puede subirse al púlpito, contar su error, qué aprendieron y cómo van a cambiar su comportamiento para no equivocarse. Y sobre todo, no solamente crea este espacio de vulnerabilidad, si el CEO está diciendo, mira, me equivoqué, sabemos que los CEOs no quieren hacer eso, pero también que el resto del equipo aprenda y no repitan los mismos errores. Otro ejemplo es lo que Google denomina anxiety parties. Hay varias versiones, yo tengo mis versiones de cómo llevar esto, que imagino que yo les digo, los invito a una fiesta de la ansiedad, o una fiesta de, usted va a decir, ah, es lo menos interesante, no quiero ir. Pero en realidad, similar al check-in, pero llevado a una forma más interesante, y esto es con un equipo que lo hicimos hace poco, básicamente es entender cuáles son las preocupaciones que el equipo, ya está a nivel propiamente dicho laboral, 100%, que no los dejan dormir, que te tienen tranquilo y te tienen preocupado. Y puede ser un deadline, puede ser el corte de presupuesto, puede ser la dinámica del equipo, que nos falta gente, lo que sea. Esto funciona que a cada uno de los miembros se les hace hacer este ejercicio individual, después cada uno lo comparte, ¿no? De vuelta para que no se haga, y se empiezan a organizar y a priorizar para tratar de identificar cuáles son las 3 o 5 ansiedades que están afectando al equipo y generando que el equipo no esté funcionando de buena manera. O sea, es un ejercicio realmente muy profundo, que hay compañías que lo hacen una vez por mes o una vez cada 3 meses, que realmente es muy interesante, porque da una perspectiva enorme, y sobre todo para los que manejan equipos, sobre cuáles son los problemas y lo que están haciendo. De vuelta, la ansiedad es la base del estrés, y cuando la gente está ansiosa está distraída y no está haciendo el trabajo, está con su cabeza en otro lugar y no en donde tiene que estar. Entonces este tipo de fiestas que llevan normalmente 2, 3 horas, o a veces un poco más, para poder hacer el ejercicio individual y después la parte de priorizar y consolidar a nivel grupal cuáles son las ansiedades que vamos a estar resolviendo, es realmente muy efectivo. Otra forma de traer psychological safety es cuando los líderes de una compañía se juntan con todo su equipo, con toda la organización, para compartir qué está pasando en la compañía. Generalmente estos eventos, que aquí se llaman town halls, que reúnen a todo el mundo, tienen una agenda predeterminada y tienden a ser muy políticos. O sea, el CEO y su equipo definen la agenda que se va a tratar, y básicamente son reuniones para hablar de buenas noticias, golpearnos el pecho y celebrar. Lo que varias compañías están empezando a hacer es darle el poder a la gente, y que sea una reunión a beneficio de la gente, motivada por transparencia, por el deseo de compartir, y no simplemente para que los CEOs y los que están de enfrente se autocelebren. Entonces, hay dos, por ejemplo, prácticas de cómo traer esta transparencia a estos eventos. Uno es lo que hace Spotify,
donde a través de un software todos los empleados pueden proponer preguntas que quieren que el CEO conteste, o sea, ellos definen la agenda de qué se va a hablar en la reunión, y la gente pueda votar, y las preguntas más votadas son las que van a contestar. De manera similar, UKTV, que es una empresa de cable en Gran Bretaña, tiene lo que se llama el Question Box, que no es una caja, pero sino funciona a nivel digital. Pero lo interesante del Question Box es que es revelado en el momento en vivo. Entonces el CEO, imagínense esta foto, está parado ahí y le salta una pregunta a la gente y tiene que leerla y contestarla. No importa qué pregunte la gente, no importa cuán sensitivo sea, no importa cuán poco política sea la pregunta, esto es lo que da la transparencia. El CEO está dispuesto a, no importa lo que me digan, voy a tomar tu pregunta como válida y la voy a contestar. Y esto genera cultura, obviamente, de transparencia y de psychological safety entre el equipo. Ya empezando a escalar en situaciones o cosas un poco más complejas o cosas, están las políticas en donde las compañías, para transmitir esta confianza colectiva, tratan, como yo digo, a los empleados como adultos, ¿no? Muchas veces hay clientes que se quejan de comportamientos infantiles que tienen algunos de los equipos, y yo siempre digo, bueno, los ejecutivos son como los niños, ¿no? Si uno los trata como niños, van a portarse como niños; si uno los trata como adultos, se van a portar como adultos. Entonces, cuando las compañías controlan y limitan con sus reglas, están tratando a los chicos como niños. No confío en ti y te tengo que decir cómo hacer las cosas. Lo contrario de eso es el empowerment, la autonomía y la libertad para que la gente empiece a portarse como un verdadero adulto. Entonces, tenemos ejemplos como Netflix, que tiene una política de vacaciones ilimitada. O sea, acá sabrán, o sea, la mayoría de las empresas uno tiene 2 semanas, 3 semanas de vacaciones y tiene que pedir la autorización. En el caso de Netflix, la gente se puede tomar la cantidad de vacaciones que quiera. Ahora, la paradoja de esto, como decía antes, es que en una cultura que es muy competitiva, como la de Netflix, y donde la compañía está haciendo cosas realmente muy interesantes, si alguien va a trabajar en Netflix, no es para estar todo el día de vacaciones, es porque quiere hacer buen trabajo. Entonces, el mismo equipo se autorregula. Si yo me voy 10 meses de vacaciones, no voy a estar trabajando en un proyecto interesante. Entonces, ¿cuál es la gratificación? Y por otro lado, como siempre digo, cuando la gente abusa de alguna regla, lo que termina pasando es que el propio equipo se regula. En vez de que haya HR, o sea, recursos humanos o el gerente controlando, el propio equipo se autorregula. Y hay varios ejemplos de estas reglas que básicamente lo que hacen es dejar de limitar a la gente, darle posibilidades que disfruten su libertad, y obviamente ese es el paradigma del psychological safety. En esa misma dirección está el concepto de autonomía, ¿no? Que es remover prácticas que son muy viejas, pero compañías las siguen haciendo, como por ejemplo los Annual Performance Reviews, ¿no? Este concepto de que tenemos que evaluar a los empleados, y una vez por año se junta el empleado, recibe feedback del jefe, y esta cosa que es muy intimidatoria, que siento que me van a atacar, que van a criticar. Bueno, ¿para qué? ¿Por qué no promover un diálogo constante? Que si alguien ve que hice algo que no está bien, que me lo puedan decir; si alguien tiene una sugerencia para que mejore mi comportamiento, me lo dice en el momento; y si hice algo bien, me dan el reconocimiento en el momento. Entonces, generar una cultura de diálogo permanente versus que las compañías no se hablan, los empleados no se hablan, y una vez al año sale el jefe y ¡boom! Esto es todo lo que tengo para decirte, y la gente está sorprendida. Pero por otro lado, ya es muy tarde para corregir. Ya pasaron 12 meses y no podría haber cambiado mi comportamiento más en el momento, ¿no? Hay otras prácticas, como por ejemplo el self-selection, ¿no? Dejar que los equipos se autoformen. En vez de que los gerentes definan quién trabaja en qué, con quién y en qué proyectos, es listar todos los proyectos de la compañía, que la gente pueda elegir qué proyectos quiere y con quién quiere trabajar. De vuelta, el sentido común dice, pero si hago esto, van a haber un montón de gente trabajando en proyectos A, B y C, y nadie va a querer trabajar en X, Y, Z. La realidad que implementando esto con los clientes es que el sistema se autorregula. Y entonces todos los proyectos terminan encontrando a alguien que se haga cargo de ellos, y todo equipo termina encontrando. Y si no, indicaría no de algo del equipo, sino que por ahí hay algún proyecto que no hace sentido porque nadie quiere trabajar en él. Y un extremo todavía mucho más allá de psychological safety, cuando los equipos pueden hasta incluso determinar sus propios salarios. Obviamente hay reglas, hay budgets y todo, pero en vez que los jefes sean los que definen qué le aumento a quién,
es dejen que el equipo se autorregule, que el equipo tome decisiones hasta de cuánto quieren compensarse a sí mismo, tomando en consideración performance, situaciones personales, el budget de la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eh, para mucha gente esto suena como totalmente revolucionario, hay muchas compañías que lo están haciendo, obviamente, como decía al principio, todo esto es una progresión. Si uno está en una compañía que opera muy tradicionalmente, donde hay recelo, falta de comunicación, falta de confianza, no podemos proponer estas prácticas, ¿no? Entonces, es todo parte de un proceso de ir evolucionando hasta poder eh, llevar a esto que son el ejemplo de paradigma de lo que es el psychological safety, donde la compañía genera ese espacio de tanta confianza que la gente no tiene control, no tiene ningún tipo de limitación por parte de sus jefes o de la cultura. Entonces, resumiendo un poco, hablamos de psychological safety, hablamos de distintos métodos de cómo se puede empezar a implementar esta práctica en las compañías, ¿no? Lo más importante que, de vuelta, para generar esta confianza colectiva, no es un tema de, bueno, junto a mi equipo hago una presentación, un PowerPoint, y ahora vamos a ser la compañía más segura y más trustworthy de todos. No, son comportamientos, y por eso es mucho mejor empezar de a poco, e empezar a mostrar tracción, y que la gente empiece a ver que hay una intención de parte del equipo, de parte de los líderes que empiezan con la iniciativa, versus prometer de más y después defraudar, porque entonces el equipo se va a cerrar todavía más. Sobre todo son culturas que sufren de comportamientos tóxicos o de desconfianza. La mejor forma de empezar a romper ese círculo vicioso es de a poquito, ¿no? Tratar de buscar la punta, la parte más frágil, y empezar a trabajar en esos comportamientos. Por eso siempre digo, empiecen de a poco. No todas las prácticas, mostré algunas, hay muchas más, les puedo mandar artículos que he publicado, un montón de ejemplos de esto. Siempre conviene empezar de a poco y sobre todo testear, porque cada compañía es un mundo, es como una familia, y hay métodos que en algunas empresas van a funcionar mejor que otras. Entonces, no copien lo que hace Google, lo que hace Netflix, lo que hace Spotify, inspírense de eso, adáptenlo, customícenlo a su compañía, pero también puede haber cosas de compañías menos, que algunas las incluye ahí en los slides, de menos renombre, pero que también son muy buenas en cuanto a promover psychological safety. Y por otro lado, es importante medir el progreso, pero no medir el progreso a nivel, bueno, queremos un coeficiente o una estadística de cuán psychological safety somos, sino empezar a buscar indicadores más humanos y más simples, como por ejemplo, si en una reunión normal hay 2 o 3 preguntas por reuniones, bueno, mejoramos que el número habitual de preguntas que hacía la gente eran 2, ahora son 5. O sea, cuanto más preguntas es un indicador de que la gente está participando más. Si en un brainstorming teníamos normalmente 10 ideas, porque la gente se siente que la van a criticar o atacar, bueno, a medida que va progresando Psychological Safety, deberán haber más ideas. Entonces, buscar indicadores de comportamiento que nos empiecen a transmitir que la gente está empezando a participar más, está empezando a hablar más. O sea, si normalmente había 3 personas de cada 8 que hablaban, y ahora tenemos 5 hablando, bueno, ese es un indicador. Entonces, busquen, según el problema que tengan en su compañía, cuál sería el indicador que les permite conectar cómo Psychological Safety está generando una mejora en su equipo. ¿Okay? Entonces, básicamente cerrando, como decía al principio con la metáfora del avión y la luz esa pequeña que se prendió y el piloto no le prestó atención y casi termina estrellando su avión, cada persona, cada individuo en una compañía es un sensor. Y lo que Psychological Safety hace básicamente es permitir que esas luces se prendan sin tener miedo que alguien las va a callar, pero que los managers y el resto del equipo empiece a prestarle atención a esas voces, esas luces, y que nos digan, bueno, ¿qué nos están diciendo de cosas que no están funcionando en el equipo, en la compañía, en nuestro negocio, o también de oportunidades, de nuevos métodos, de nuevos procesos que podemos traer gracias a que toda la gente está funcionando? Ya no existe más el modelo vertical donde el liderazgo de la compañía define cómo operar, sino cualquiera en la compañía puede ayudarnos a entender esos problemas y traerlos a la mesa. Entonces, básicamente, resumiendo, es lo que quería compartir. Y si ustedes están deseosos de aprender más, de conocer más del tema, tienen preguntas, más allá de ahora podemos usar el chat,
también me pueden escribir al email de stretch@liberations.org, y si necesitan más referencia, research, artículos, cosas que les pueda mandar, encantado en compartirlo. Es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Creo que es la fundación de cualquier equipo. Cuando Psychological Safety funciona, el resto de las cosas se acomodan rápidamente. No es mágico, no es simple, lleva un montón de tiempo y práctica empezar a hacerlo, pero cuando el equipo empieza a sentirse cómodo practicándolo, realmente la dinámica grupal funciona mucho, mucho mejor, y por eso nuevamente quería agradecerle a Federico la oportunidad de poder compartir con ustedes esto, y espero que podamos tener una conversación en vivo si van a estar en la CAS ahora en un par de semanas en Alicante. Gustavo, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Muy interesante la presentación. Recojo lo que has dicho antes. Cualquier persona que esté en el chat o que se haya conectado más tarde, si quiere hacer una pregunta, en la parte de abajo del Zoom hay una ventana de chat. Aseguraros de que cuando hacéis la pregunta, de que estáis dirigiendo la pregunta a todo el mundo, así la podemos ver y la podemos compartir con Gustavo. Yo tengo varias preguntas, Gustavo. No sé si voy a empezar. Voy a tomar la iniciativa. Me ha gustado lo que has dicho de cosas, pequeños tips que se pueden empezar a utilizar para empezar a poner en práctica lo de Psychological Safety. Me gustaría que me cuentes, en base a tu experiencia, cuáles son los primeros síntomas que ves cuando, por ejemplo, vas a un equipo / una organización, en el cual puedes decir, ostras, falta psychological safety, aquí no hay psychological safety. Algunos tips como para poder identificarlo y empezar a poder trabajar con alguna de las técnicas que has mencionado anteriormente. Mira, cuando vamos a empezar a trabajar con un equipo, una organización, ya sea en un offsite de un team o en consultoría, siempre hacemos un par de entrevistas, tenemos un par de herramientas que son muy sencillas, ¿no? Y hay una que es como un diagnóstico de 10 áreas de lo que nosotros llamamos el cultural fitness, que es la habilidad, la apertura al cambio que tiene una compañía. Así como el fitness define nuestro estado físico para practicar deporte, nosotros hacemos lo mismo, pero como una organización se prepara para adaptarse al cambio. Entonces, es muy simple porque básicamente hay 12 ítems, y en cada pregunta la gente tiene que decir, mira, estos somos nosotros, estos no somos nosotros, o más o menos. Es muy blanco-negro. Uh-huh. Entonces, lo primero que salta ahí es la atención en no solamente identificar los problemas, sino también identificar que la mitad del equipo piensa que la comunicación es un gran problema y la otra mitad del equipo piensa que no tienen un propósito común como equipo. Uh-huh. La otra parte del equipo piensa que las reglas son un problema. O sea, cuando empezás a ver que ni el equipo tiene claro su propia problemática, Uh-huh. ese es un primer síntoma. Uh-huh. Porque, ¿qué Vale. pasa? Pensá esto como una terapia de pareja, ¿no? Que lo simplifico un poco más, o sea, dos partes. Uh-huh. Si las dos personas van a un terapeuta para decir, mira, sabemos que hay algo que no funciona, y cada uno cuenta obviamente su historia, pero no hay algún tipo de tensión compartida, evidentemente hay algo más profundo que está roto, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ni Claro. siquiera saben qué vienen o sea, no es que, mira, no tenemos buen diálogo, no saben ni qué vienen a solucionar. Entonces, ese es el primer síntoma que vemos con equipos. Lo otro es un cuestionario que aplicamos, que siempre lo ajustamos con los individuos, y después tenemos algunas entrevistas, y muchas de las cosas que salen es que, dos cosas. Por un lado, cómo la gente, pequeños problemas que cuando vos los escuchás decís, realmente están peleándose por eso, ¿no? Son pequeños problemas que son ridículos, pero como la gente no los fue hablando, a través del tiempo se empiezan a escalar, 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 y yo te saqué tu lapicera el otro día del escritorio y ya no te hablo, no te confío, ¿entendés? O sea, se fue transformando en algo muy grande. Pero por otra parte, los problemas que identifican a nivel colectivo hablan siempre como que fueran de otro. Y ese es el gran síntoma. En vez de, o sea, el concepto de psychological safety es que no uno para todos y todos para uno. Bueno, cuando las compañías te dicen, no, porque acá nadie habla, acá los demás no comparten, o sea, es como que el problema siempre está en los demás. Ese es el síntoma grave de, mira, o sea, si no corregís eso no puedes mover para adelante, ¿no? Vale. Es decir, Entonces,
falta de alineamiento, por lo que has comentado, es decir, una gente piensa una cosa, otra gente piensa otro tipo de cosas, que quizás estando en el mismo equipo son completamente diferentes. Y la otra que has comentado es ese síndrome de culpar siempre al otro. Nunca es mi culpa, sino que la culpa es del otro porque el otro no colabora, el otro no ayuda, y quizás no es algo, digamos, que miramos en nosotros mismos, sino que buscamos la culpa, digamos, en un tercero, en otra persona. Exacto. Y en el primer punto, para aclarar, o sea, cuando hablamos de alineamiento, porque a las empresas les encanta ver si sus equipos están alineados, Ujú, pero cuando enfocan en alineamiento, se enfocan, estamos alineados en la visión, estamos alineados en la estrategia. Acá lo que nosotros tratamos de detectar es cuando no están alineados en cuál es el problema que tienen. ujú, Porque a veces las encuestas que hacen las compañías te dicen, estamos todos alineados, todos pensamos que queremos hacer lo mismo. Sí, todos quieren hacer lo mismo, pero el estadio donde nos encontramos no es el mismo. Y ahí es donde está la tensión que hay que resolver. ujú, ujú. Vale, perfecto. Creo que queda claro. Em, tengo más, ¿eh? Voy a seguir, por lo menos aprovechar estos 6 minutos que Sí. nos quedan. En tu experiencia profesional trabajando con equipos, ¿has visto alguna vez algún equipo que sea de alta performance en el cual no exista psychological safety? En general no. O sea, es que es como decíamos al principio, uno depende de la otro. O sea, Ujú, ¿no? O sea, la colaboración, la performance, o sea, puede ser que hagan, digo, para refrasear un poco lo que decís, ujú. puede haber equipos que funcionen bien sin psychological safety, pero los equipos que realmente performan top, 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 tienen que tener eso. O sea, Vale, vale, perfecto. Am, acá hay otra pregunta que pusieron en el sí. chat que dice, ¿qué tipo de habilidades, soft skills es interesante potenciar a los miembros del equipo para beneficiar el psychological safety? Es una muy buena pregunta. Nosotros hablamos mucho, o sea, y te doy mi perspectiva, no es que es la regla, ¿no? Nosotros trabajamos en tres, lo que llamamos meta skills, o tres habilidades, que son self-awareness, creatividad y resilience, ¿no? La resiliencia. Entonces, el self-awareness es, si yo no puedo autoevaluarme a mí mismo y entender cuáles son mis problemas, por ejemplo, yo interrumpo y no escucho a mis compañeros, o cuando alguien está hablando y hace una pregunta me tapo la cara, no sé, si uno no se da cuenta de los propios comportamientos, si uno no es aware de sus propios comportamientos, no podés invitar a los demás a dialogar con vos, ¿no? Entonces el self-awareness, que es la primera soft skill, te ayuda a transformar los blind spots en bright spots, ¿no? Bright spots. O sea, trae esa luz para que uno se empiece a dar cuenta de, bueno, qué cosas hago bien o cosas tengo que ajustar en mi dinámica con el equipo. Y a veces a mí me pasó mucho, yo soy originario de Argentina, pero trabajé 2 años y medio en Puerto Rico, después me fui a New York 5 años, después a LA. En cada cultura, mi body language lo leían distinto. Ujú, O sea, los argentinos tenemos que ser, no tanto los españoles, pero bastante de mover las manos y ujú, cosas, y en ciertas culturas se os visto como, ¿no? Yo soy muy irónico, hago chistes, que yo, y hay gente que en algunos lugares lo toma, se divierte, y en algún momento piensa que lo estoy diciendo irrespetuoso, me pasó en Puerto Rico, entonces tuve que empezar a dar, hasta que alguien no me dijo, hey, tranquilo. uno se da cuenta y ajusta, ¿no? Ah, El segundo es la creatividad, porque como decíamos, tenemos que probar nuevas cosas, hay que experimentar, hay que aprender a improvisar. O sea, cuando alguien te tira algo que vos no estás, Federico, mirá, me parece que vos y el equipo están haciendo esto. La creatividad es muy importante, no solamente para resolver problemas, sino para pensar e improvisar on the go, ¿no? Poder sacar. Y por último, la resilience, que tiene que ver con la habilidad de poder recuperarnos, ¿no? Como decíamos, hay mucha experimentación, la experimentación es desgastante, 80 de cada 100 experimentos no funcionan, entonces esa fortaleza mental y física, poder recuperarse, de aprender y volver a levantarse por otra cosa es muy importante, ¿no? qué Acá hay bueno. otra pregunta, o sea, eso volviendo a lo que María, creo que es que contestaba soft skills, de Tonio de la Torre, dice, me encuentro que el miedo al conflicto es el mayor problema de los equipos que participo, y si no lo hay un conflicto gordo y la confianza se rompe. ¿Cómo trabajarías el miedo al conflicto? Esto es muy importante, como hablábamos al principio, ¿no? El miedo es la base de por qué la gente no habla. Entonces es como que
es una paradoja. Como la gente tiene miedo, no habla, y como no hablan, el miedo se sigue incrementando, ¿no? Entonces, ¿cómo romper ese comportamiento? Hay varias formas de hacer esto. Lo primero es, como contaba el equipo de esta persona de la compañía de social media de Inglaterra, los líderes tienen que ser los primeros en asumir la vulnerabilidad, ¿no? O sea, a mí me pasó en una compañía que yo manejaba, que me contrataron como CEO para dar la vuelta, transformarla a nivel cultural, a nivel forma de operar, etcétera, etcétera, y obviamente eso trajo un montón de tensiones con la gente que no quería cambiar, ¿no? Y había gente que estaba dispuesta a cambiar y gente que resistía todo lo que yo trataba de hacer. Y en un momento, después de chocarme la cabeza contra la pared y todos lados, lo que hice fue, armé un evento con toda la compañía, y entonces empecé a decirles, mira, yo sé que ustedes piensan que yo soy idiota, que no le gusta nada lo que haga. Saqué todo lo que la gente estaba pensando en palabras, y lo puse delante de ellos, como diciendo, I know, o sea, yo tengo awareness. Ujú. Pero lo hice de una manera en la, primero no los criticaba, no es, ustedes piensan esto de mí, como que iba, al contrario, le dije, mira, está bien, primero, entiendo lo que está pasando, me hago cargo de lo que está pasando, parte de eso de ser que yo hice algo para que ustedes piensen eso, y no los critico. Pero ahora tenemos dos soluciones. O seguimos ustedes pensando esto de mí y yo adelante y soportando que ustedes no me acepten, o tratamos de hacer algo al respecto. Entonces, el momento que vos pones el elefante, ¿no?, arriba de la mesa, es como que inmediatamente la gente es como que dice, wow, ¿no? Si vos sos como líder capaz de afrontar tus propios miedos, porque nadie quiere ser vulnerable, nadie quiere decir, yo sé que ustedes no me aguantan, yo sé que ustedes no me respetan, yo sé que ustedes piensan que mis ideas son todas más. El momento que vos decís eso, sin rencor, estás empezando a decir, bueno, mira, no hay miedo a nada, hablemos. Entonces, como que es romper ese coso que de vuelta, el miedo al conflicto normalmente lo tienen que romper los líderes, ¿no? Y pocos líderes quieren hacerlo, porque implica exponerte. Muchas veces la gente no va a participar. O sea, es como que cuando vos lo haces, la gente dice, ajá, está haciendo el buenito, pero después va a venir. Entonces, lleva muchas veces de exponerse y seguir exponiéndose y que la gente te tire, dejar que hagan preguntas que sean agresivas a propósito, y la gente te empieza a probar, te van a tirar, a tirar, a tirar, a ver hasta cuándo vas a aguantar. Y vos tenés que aguantar, tenés que, que te tiren. Y recién ahí van a empezar a ser más genuinos, porque ven, no hay castigo. Puedo atacar a mi líder honestamente y nadie me va a hacer represalias. Entonces es un poco el primer paso. Ujú. Vale, fantástico. Pues estamos ya en hora. No quiero o sea, hacerte quedar más tiempo, Gustavo. Muchísimas Yo tengo gracias. unos minutos más, si ustedes quieren alguna pregunta ¿Sí? más, estoy acá, Pues como yo usted quiera. más preguntas tengo. Muy, muy relacionado también con lo que ha preguntado Tonio. O sea, justamente has dicho que una de las cosas más importantes es el self-awareness, es decir, darme cuenta de que digamos, si yo doy el primer paso, es muy probable que otra gente también se anime. ¿Qué es lo que hace falta o qué es lo que tiene que pasar para que una persona, por ejemplo, de un nivel de un SEO dé ese primer paso? Porque en tu caso, por ejemplo, es muy probable que tú hayas hecho, digamos, tu propia evaluación y te hayas dado cuenta de que tenías que hacerlo. Pero, por ejemplo, si el SEO no lo hace, eh, ¿qué mecanismos o qué cosas podemos hacer como para, si el SEO no lo hace, empezar a moverlo? O sea, esa dicotomía entre approach top-down, approach bottom-up. Quizás no tiene la misma influencia que si yo empiezo a moverlo desde la posición donde estoy yo, porque no tengo, digamos, esa atracción que necesito. Entonces, ¿cómo empezamos a mover esto para que, digamos, no sé si el SEO, pero quizás la gente que está un poco por encima pueda, digamos, ser lo suficientemente consciente de que tiene que hacerlo? Claro. Hay varias preguntas ahí, ¿no? O sea, como que da para otro webinar. Sí. Varias cosas. Primero, no todos los cambios vienen de un CEO o un CEO para abajo, ¿no? O sea, Ujú. si uno es un líder de un pequeño equipo, aunque sea un líder de 5, uno puede empezar a generar cambios dentro de ese equipo. Yo he trabajado en compañías grandes donde nuestro equipo de 200 personas jugaba con ciertas reglas y mi rol era proteger a ese equipo de lo que pasaba en el resto de la compañía, que era un desmadre, pero podía hacerlo. Eh, yo tengo un approach muy particular. Para mí es
en general, por alguna razón, la mayor parte de los trabajos que hacemos son con el liderazgo de compañías, ¿no? El liderazgo formal, el management team, o como lo quieras llamar. Y lo que pasa es que hay CEOs, la mayoría de parte les cuesta, digo, a todo el mundo le cuesta, y sobre todo porque la educación que tenemos a nivel negocios es que cuando vos llegas a un lugar de poder, uno está protegido. Entonces uno dice, mira, ya me banqué todo, ahora como digo, ahora voy a hacer todo lo que... Es como que en vez de aprender y decir, yo no quiero que mis empleados pasen por lo que yo pasé, cuando uno llega y dice, bueno, ahora hago yo lo que quiero. Y no es, liderar no es eso. Entonces, lamentablemente muchos vienen con la escuela de pensar que liderazgo es igual a poder. Entonces, cuando vos le decís, mirá, no tenés ningún poder, y al contrario, vos tenés que humillarte, entre comillas, humillarte, ¿no? Tenés que ser más vulnerable que ninguno, y tenés que dejar que te peguen y todo. No, yo no quiero. Eso no es el rol. Entonces, cuesta mucho. Nosotros hacemos varias cosas. Primero, a mí me ha pasado que en trabajar con un equipo, una compañía, en donde cuando hacíamos el assessment, la CEO de la empresa decía que el equipo no hablaba, que eran backstabbers, que no sé qué, que se golpeaban entre... Todo lo que peor que te puedas imaginar que un CEO de la compañía. En gran parte tenía razón, pero después de una sesión de un par de días que hicimos, la gente se empezó a abrir, la gente empezó a reconocer las prácticas malas, la gente empezó a decir, mira, yo te robé a vos, yo no te pagué esta factura a la gente de finanzas porque me caí. Empezaron a abrirse de una manera impresionante, y la CEO no se lo toleró y se fue. Porque todo el mundo empezó a reconocer sus propias cosas que tenían que cambiar, empezar a decir, mira, ¿sabes qué? Me comprometo, voy a dejar de hacer esto, no voy a hacer tal. Y ella no pudo jugar con esas reglas. Nosotros siempre, una cosa que hacemos, que es un ejercicio muy simple, es, cuando hay equipo al principio, es hacerles que todos rompan la tarjeta, ¿no? La tarjeta de negocios, y diciendo, mira, yo no soy más el CEO, soy Gustavo, yo no soy más el gerente de producto, soy María, ya no soy más el gerente de compras, soy Juancito. Entonces, que entiendan que sí, uno tiene un cargo, tiene una tarjeta, tiene un rol, te pagan por eso, pero al final del día sos un ser humano, y entonces el momento que podés dejar tu cargo al costado, afuera de la habitación, la gente puede entonces sentirse un poco más vulnerable. Después tenemos técnicas de coacheo con estas sesiones donde yo en particular, viste, soy bastante de poner al CEO o al líder del equipo en the spot, ¿no? De si está interrumpiendo, de llamarla, que la gente sienta, mirá, no le voy a tolerar un comportamiento malo a esta persona como tampoco se lo voy a tolerar al resto. Es como que las reglas tienen que aplicar a todo el mundo. Y eso ayuda mucho a romper esa cosa jerárquica, ¿no? Pero Claro. volviendo a tu punto, vos no podés forzar a un ejecutivo que quiera jugar así, pero con el coaching podés empujarlo y la gente se da cuenta. A mí me pasó hace unas semanas con un equipo de una compañía que estaban yendo en un problema casi bastante tóxicos, y la CEO no quería ir al workshop. Entonces dije, no, si no viene el CEO, nosotros no hacemos el trabajo. Entonces, busquen otro. Hasta que al final fue y se dio cuenta, es como que, o sea, hay que lidiar mucho, o sea, digo, es importante que estén, pero hay que prepararlos porque la educación y la cultura de negocios no los prepara para exponerse. Es decir, dos cosas rescato de la respuesta. Una es humanizar más a las organizaciones, y la otra quizás es a veces quitarse un poco la venda también de los ojos. Es decir, no es que veo solamente lo que quiero ver, sino todo lo que me rodea dentro de lo que es la organización. Sí. Y justamente cuando vos hablabas antes de self-awareness, el self-awareness tiene como dos componentes. Uno, lo que vos te conocés, o sea, el autoconocimiento es una práctica permanente. Por eso ahora todas las escuelas de negocios recomiendan que los líderes tienen que leer más de filosofía y reflexión y pensamiento y todo, porque tienen que aprender a... Los grandes líderes son muy reflexivos, tienen mucho pensamiento, pero el segundo componente del self-awareness es lo que los demás te dan, el feedback, que los demás te dan para mostrarte lo que vos no ves de vos mismo. Vale, fantástico. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo también tengo la última. Y lo traigo a colación por una de las cosas que se está escuchando mucho, que es la retención del talento, motivación de la gente. ¿Cómo juega el concepto de psychological safety con esto? Con el tema de quizás de la motivación de la gente, retención del talento. Comentabas en una de las presentaciones el tema de la rotación. No queremos que la gente, no hay una barrera para que la gente no se vaya. O sea, ¿cómo puede jugar el concepto de psychological safety para que
la gente no sé si esté más motivada, pero por lo menos retener a gente que creemos que es importante, ¿no? Y que nos aporta. Es crítica para generar el deseo de permanecer. Es como una familia. Si vos tenés una familia que es tóxica, te divorciás o sos un hijo, te querés ir a vivir solo. Si la pasás bárbaro o sea, eso de que todo el mundo se quiere ir fuera de la casa ya no funciona. Si hay chicos que se quieren quedar con los padres más tiempo, porque la pasan bien. Ujú, En las compañías pasa lo mismo. Y yo tengo una experiencia, te estaba hablando de esta empresa que tuvo una revolución y la gente renuncia en masas y todo el mundo se quería ir porque no querían cambiar. ujú, Pasamos de una rotación extremadamente mala a una extremadamente buena, justamente por construir el psychological safety, ¿no? O sea, cuando la gente forma parte de una cultura que te dejan opinar, te dejan participar, podés decirle al CEO, preguntarle lo que quieras, está todo bien, y hay esa sensación de, viste, estamos acá para trabajar, no para cuidar egos de nadie, ujú, la gente se quiere quedar, porque sabe, como te decía antes, ¿no? 70 y pico por ciento de la gente sufre el estrés en otros lugares porque no vive eso. Entonces, ujú, la gente que ha trabajado más en un lugar, cuando encuentra un lugar que es safe, en el buen sentido, dice, wow, este lugar me quiero estar. ujú. Es Claro. como si vivís en una zona de guerra y te mudás a un país te mudás a Suiza, bueno, o sea, o por darte un ejemplo, ¿no? Eh, no querés volver a la zona de guerra. Claro, claro. Y entonces la gente no es tonta. Entonces es como, de vuelta, por eso digo, no es retención, sino es lealtad. Es la gente sola decide quedarse porque la pasa bien en el buen sentido, Ujú, como decía antes, ¿no? Es una cultura de exigencia, de high performance, pero que como persona no me van a estar maltratando. ujú. Vale, queda claro. Gustavo, ¿sobre qué otra cosa más te puede interesar que la gente te contacte en la CAS, además del tema este de Psychological Safety? Mientras no sea fútbol, no, de comida, de vinos podemos hablar, pero todo lo que tenga que ver con cultura de cambio, o sea, Ujú, hay como dos grandes componentes. A mí la innovación me interesa mucho, pero sobre todo nuestro foco y mi foco está en la parte de la cultura de cambio, ¿no? Es como que vale. eh, en innovación todo el mundo se preocupa por la semilla y el fertilizante, pero se olvidan de preparar la tierra. Ujú, Todo lo que sea preparar la cultura, de cómo hacer que la cultura sea más abierta al cambio, más permeable, eh, el liderazgo participativo, que es un poco lo que yo voy a estar hablando en mi charla, de democratizar el liderazgo. Todo el mundo puede ser un líder y tiene la capacidad y la obligación de liderar, ujú. ¿no? Y transformar, liberar el agente de cambio dentro de cada persona y todo eso, bueno, me puedo pasar horas hablando, como te darás cuenta. Fantástico, fantástico. Sí, sí, ya veo que la raíz argentina todavía no la has perdido. Eso también es bueno. Eh, Gustavo, nuevamente, agradecerte por el tiempo. Ha estado muy interesante escucharte. De nuevo, para la gente que se ha conectado más tarde, estaremos publicando la grabación del webinar seguramente dentro de una semana en la web del evento. Eh, Agradecer también a la gente de Somos Más que nos ha prestado los medios, digamos, para poder llevar adelante esto. Y nada, agradecer también a la gente que se ha conectado, que ha dedicado su tiempo y bueno, muchas gracias también, Gustavo, nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que nos veamos pronto en Alicante. Así será. Ok, Muchas gracias bueno, a chao a todos. todos. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Gracias.